¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo anda mal, pero no puedes identificarlo? Como si estuviera ocurriendo un cambio silencioso a tu alrededor, pero pocos lo notaran. Quizás sea esa inquietud cuando te das cuenta de que los precios en el mercado parecen subir cada semana sin previo aviso, sin justificación aparente. O la frustración de salir de casa con el mismo dinero con el que siempre usaste para comprar y regresar con menos bolsas, con la sensación de que tu esfuerzo cada vez rinde menos. Esta impresión no es exagerada, ni mucho menos paranoia. Ella es una señal de advertencia. El mundo está cambiando y ya aparecen ante nuestros ojos signos de una posible crisis alimentaria. La pregunta es, ¿estás prestando atención? La historia nos enseña que ninguna crisis alimentaria surge de la nada. Siempre hay un patrón, una secuencia de acontecimientos que preceden al colapso. Pequeños aumentos en los precios de artículos básicos como el arroz, el trigo y el aceite de cocina son solo el primer síntoma. Luego, determinados productos empiezan a agotarse y notas que los supermercados empiezan a limitar el número de unidades que puede llevarse cada persona. Empiezan a circular noticias sobre problemas climáticos que afectan a los cultivos, dificultades de transporte, existencias inferiores a las esperadas. La oferta de alimentos comienza a reducirse y la demanda continúa creciendo, lo que aumenta aún más los precios. Hasta que un día te das cuenta de que los estantes, que siempre estaban llenos, ahora tienen espacios vacíos. La leche que siempre compraste ya no está disponible y los paquetes de harina restantes cuestan el doble de lo que pagaste hace apenas unas semanas. Azúcar, café, frijoles, todo es más caro o simplemente está desapareciendo. Pero ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo dejamos de notar las señales de que algo andaba mal? Si cree que todo esto todavía está lejos de suceder, tal vez sea hora de mirar a su alrededor con más atención. El precio del trigo se ha disparado en los últimos meses. La inflación continúa erosionando el poder adquisitivo y países enteros ya han comenzado a restringir la exportación de alimentos esenciales. El mundo está cambiando, las reservas están disminuyendo y el costo de la supervivencia está aumentando rápidamente. Estamos al borde de un colapso alimentario. En los próximos minutos te mostraré las señales claras e inequívocas de que se acerca una crisis alimentaria. Te explicaré por qué están desapareciendo los alimentos, qué productos deberían ser los primeros en desaparecer y, lo más importante, cómo puedes anticiparte a todo esto y proteger a tu familia. Y para entender lo que está sucediendo, debemos comenzar con la primera y más peligrosa señal: fallas en la cadena de suministro. Si los supermercados empiezan a limitar la venta de determinados productos o notas que algunos artículos cada vez escasean más, lo mejor será que prestes atención. Esto podría ser una indicación de que la crisis ya ha comenzado. Si una simple advertencia pudiera darle la oportunidad de prepararse antes de que llegue la crisis, ¿la ignoraría? La información correcta en el momento adecuado puede marcar la diferencia entre estar preparado o ser tomado por sorpresa. Aquí, cada vídeo es un paso adelante en tu seguridad alimentaria. Si quieres anticiparte a lo que está por venir, suscríbete al canal y dale me gusta al vídeo. Así recibirás información de primera mano y podrás proteger a tu familia cuando comience la crisis. Si cree que una crisis alimentaria ocurre de repente, sin previo aviso, como un apagón que aparece de la nada, ahí es donde reside el peligro. Lo cierto es que todo colapso alimentario tiene un origen, una sucesión de factores que, cuando se acumulan, forman una tormenta perfecta. El problema es que la mayoría de la gente solo se da cuenta cuando está en medio de ello. Pero, ¿y si pudieras ver estas señales antes? Si pudieras anticipar los problemas y prepararte mientras todavía hay tiempo. Uno de los primeros y más preocupantes desencadenantes de una crisis alimentaria es interrupciones en la cadena de suministro. Para que un simple paquete de arroz llegue a tu carrito de compras, necesita pasar por una cadena compleja: producción, cosecha, transporte, procesamiento, distribución y, finalmente, los lineales del supermercado. Si algún paso de este proceso falla, el impacto se propaga rápidamente. ¿Y qué pasa cuando esto sucede a escala global?
En los últimos años, hemos visto huelgas paralizar puertos enteros, camioneros impedidos de conducir y fábricas cerrando sus puertas. Esto significa que se transportan menos alimentos y menos productos llegan al consumidor final. Y el efecto dominó es devastador. Menos oferta, precios más altos, desesperación creciente. Aquellos que notan este patrón temprano tienen la oportunidad de prepararse. Aquellos que no se dan cuenta pagan el precio, y a menudo, literalmente. Pero no son solo las huelgas y los bloqueos los que amenazan la seguridad alimentaria. Los desastres naturales, los conflictos geopolíticos y las guerras pueden paralizar los suministros de forma aún más brutal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo conflicto armado podría afectar lo que llega a tu mesa? Pensemos en la guerra entre los grandes países productores de cereales y fertilizantes. De un día para otro, se prohíben las exportaciones. Los barcos no salen de los puertos. Las existencias empiezan a disminuir y el mundo entero siente el impacto. El pan que siempre compraste ahora cuesta el doble. El aceite de cocina desaparece. La leche desaparece de los estantes. Lo que solía ser una simple rutina, ir al mercado y comprar lo que se necesita, ahora se convierte en una carrera contra el tiempo para conseguir alimentos antes de que se acaben. Y cuando la escasez comienza a tomar forma, surge el segundo factor importante que acelera una crisis alimentaria: inflación y colapso económico. Si su moneda pierde valor, su dinero compra cada vez menos alimentos. ¿Te has dado cuenta de que lo que antes alcanzaba para un carrito lleno de compras, ahora apenas llena una cesta? Esta no es una sensación individual, es el reflejo de todo un sistema que se está deteriorando. En Estados Unidos, la inflación ha alcanzado niveles históricos en los últimos años. El precio de los alimentos básicos se ha disparado, obligando a millones de familias a elegir entre pagar las cuentas o llenar sus despensas. Pero este no es un problema aislado. Cuando una gran economía siente los efectos de la inflación, el impacto se extiende al resto del mundo. Los costes de producción aumentan, el combustible se encarece y todo ello se refleja en el precio final de los alimentos. ¿El más aterrador? Cuando la inflación aumenta demasiado, los gobiernos intentan intervenir, pero no siempre de manera efectiva. Algunas naciones deciden imprimir más dinero, lo que solo empeora el problema. Otros optan por restringir las exportaciones, reduciendo aún más el suministro mundial de alimentos. Y ahí es cuando empieza a sobrevenir el caos. Aquellos que no se prepararon antes, ahora deben luchar por cada elemento disponible. Pero, ¿y si el problema no estuviera solo en las decisiones económicas y políticas? ¿Y si la propia naturaleza estuviera conspirando para reducir lo que llega a nuestros platos? Aquí entra uno de los factores más impredecibles y destructivos para el suministro de alimentos: eventos climáticos extremos, sequías prolongadas, inundaciones devastadoras, huracanes y tormentas. Cada uno de estos fenómenos puede destruir cultivos enteros, reducir drásticamente la producción de alimentos y provocar escasez mundial. En los últimos años, hemos visto regiones enteras enfrentarse a temperaturas récord, incendios que consumen zonas agrícolas y lluvias torrenciales que arrasan con los cultivos. El impacto de esto no es inmediato, pero sí inevitable. Si la cosecha se daña hoy, las existencias de mañana serán menores. Si las existencias bajan, los precios se disparan. Si los precios se disparan, quienes no tienen un plan acaban siendo rehenes de la crisis. Y si hay algo que hemos aprendido de la historia, es que cuando los alimentos se convierten en un recurso escaso, la desesperación se apodera de ellos. Quien lo tiene lo protege. Quienes no lo tienen, hacen todo lo posible para conseguirlo. Y si todavía crees que esto nunca llegará a tu país, a tu ciudad, a tu mesa, recuerda que ninguna crisis importante empezó con los supermercados vacíos. Siempre comienza con pequeñas señales, con advertencias a las que pocos prestan atención, hasta que es demasiado tarde. Ahora cuéntame, ¿has empezado a notar estas señales en el lugar donde vives? ¿Han aumentado los precios de forma absurda? ¿Faltan productos en los estantes? Quiero saber tu opinión, así que comenta debajo de la palabra alerta.
Si alguna vez has sentido que algo es diferente en el mercado o en tu bolsillo, su comentario puede abrir los ojos de otras personas que aún no se han dado cuenta de lo que está pasando. Si hay algo que no se puede ignorar, son las señales que preceden a una crisis alimentaria. Ninguna escasez ocurre de la noche a la mañana. Antes de que los supermercados se vacíen y los precios se vuelvan inasequibles, hay advertencias claras, patrones que se repiten antes de cada crisis importante. Y si sabe cómo detectar estas señales, puede estar un paso adelante y garantizar que su familia tenga seguridad alimentaria, mientras otros todavía intentan entender lo que está pasando. Pero ya existen estas señales. Uno de los primeros y más obvios es el rápido aumento de los precios. ¿Has notado cómo el valor de los productos básicos aumenta cada vez más rápido? Lo que antes parecía un aumento puntual ahora ocurre en intervalos más cortos y de manera más agresiva. En unos pocos meses, el precio del arroz, el trigo y el aceite de cocina duplicarán su precio. El café se convierte en un lujo. El pan cuesta el triple. ¿Y qué pasará cuando esto continúe? Muchas familias están empezando a eliminar alimentos de su carrito de compras, reemplazando productos esenciales por opciones más baratas y menos nutritivas. Este es un ciclo peligroso. Si los precios aumentan incontrolablemente y los ingresos no se mantienen al mismo ritmo, llega un momento en que incluso los artículos básicos se vuelven inasequibles para una gran parte de la población. Pero el aumento de los precios es solo una de las primeras señales. Una señal aún más preocupante es cuando productos específicos comienzan a desaparecer de los estantes. Primero, notas que algunos artículos están menos disponibles. Entonces te das cuenta de que tus opciones están disminuyendo. Luego aparecen avisos de agotado y cuando vuelven a salir a la venta, son más caros o en versiones más pequeñas por el mismo precio. Este es un síntoma clásico de una crisis alimentaria en curso. Si algo esencial comienza a desaparecer del mercado, puede estar seguro de que ya se está produciendo una escasez. Esto se vuelve aún más grave cuando son los alimentos básicos los que desaparecen primero: harina, leche, frijoles, azúcar. Cuando estos artículos desaparecen o comienzan a venderse en cantidades reducidas, es un aviso de que lo peor está por llegar. Y es en este momento que el restricción de compra. ¿Alguna vez has entrado al mercado y has visto un cartel que dice que cada cliente solo puede llevarse 1 o 2 unidades de un determinado producto? Esta práctica puede parecer una medida para evitar el almacenamiento excesivo por parte de los consumidores, pero en realidad es una clara indicación de que la disponibilidad del producto está disminuyendo. Cuando los supermercados comienzan a limitar las compras de alimentos, significa que las existencias son críticas y que el reabastecimiento ya no satisface la demanda. Esto ha sucedido en varias crisis en todo el mundo y siempre ha precedido a una escasez aún mayor. Primero, limitan la cantidad de arroz, harina y leche. Luego hay colas para comprar carne y huevos, hasta que en poco tiempo la reposición de productos se vuelve cada vez más irregular y quienes no lo previeron se quedan sin opciones. Otro factor que no se puede ignorar es el aumento de los precios del combustible. ¿Pero qué tiene esto que ver con una crisis alimentaria? Todo. El transporte de alimentos depende directamente del costo del petróleo. Si los precios del combustible aumentan, el flete se encarece y este aumento se traslada al consumidor final. Pero la situación empeora aún más cuando este aumento se produce a nivel mundial. Cuanto más caro es transportar mercancías, más caro se vuelve el producto final, y esto impacta no solo a los supermercados, sino a toda la cadena de distribución. Si el diésel se dispara, los alimentos tardan más en llegar a los puntos de venta. Algunas empresas dejan de hacer entregas y los precios siguen subiendo. Este efecto dominó puede provocar escasez de artículos que antes eran abundantes y asequibles, y cuando los problemas se extienden por diferentes países, una de las decisiones más comunes es bloquear las exportaciones. Cuando un país se da cuenta de que su producción de alimentos está amenazada, comienza a restringir el envío de cereales, carne, leche y otros productos al extranjero, asegurándose de que su propia población tenga prioridad. Pero esto tiene graves consecuencias para el resto del mundo. Si una gran nación productora de trigo
reduce sus exportaciones. El impacto se siente en los países que dependen de estas importaciones para abastecer sus mercados. Lo mismo ocurre con el arroz, la soja, el maíz y otros productos esenciales. Esto ha sucedido varias veces en la historia y siempre ha sido uno de los principales desencadenantes de las crisis alimentarias mundiales. Si estás prestando atención, es posible que ya hayas notado algunas de estas señales a tu alrededor, pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando todos estos factores ocurren al mismo tiempo? El aumento de los precios, la desaparición de productos, las restricciones a las compras, el encarecimiento de los combustibles y el bloqueo de las exportaciones. Esta es la receta perfecta para un colapso alimentario. Y cuando llegue esta crisis, ¿qué vendrá después? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cuáles son las primeras consecuencias directas sobre la sociedad? Ahora dime, ¿has notado alguna de estas señales en tu ciudad? ¿Los precios son más altos que antes? ¿Faltan productos en el mercado? Comenta la palabra alerta máximo abajo y cuéntame qué está pasando en tu área. Tu comentario puede ayudar a que más personas comprendan la gravedad de la situación. Si se ignoran las señales y nadie actúa a tiempo, la crisis alimentaria llega con toda su fuerza. Al principio parece un problema pasajero. El supermercado empieza a tener algunas estanterías vacías, algún producto u otro desaparece, pero pronto vuelve a haber existencias, aunque a un precio superior. Pero de repente se convierte en un patrón. Los reabastecimientos se vuelven menos frecuentes, los precios continúan aumentando y algunos artículos simplemente desaparecen sin que se espere una fecha de regreso. Lo que antes era una despensa llena, ahora se convierte en un enigma. ¿Cómo estirar lo que aún tienes sin saber cuándo podrás reponerlo? Y entonces llega el momento crítico. Los supermercados empiezan a quedar completamente vacíos. El arroz y los frijoles desaparecen. La leche se convierte en un artículo escaso. El aceite de cocina se convierte en un lujo. Las estanterías, que antes contaban con una enorme variedad de opciones, ahora muestran espacios vacíos, con pocas unidades de productos que antes eran habituales. Si llegas temprano, aún puedes comprar algo. Quienes lleguen tarde solo encontrarán pasillos vacíos y clientes caminando de un lado a otro, intentando encontrar algo que llevarse a casa. Este es el momento en que la gente finalmente se da cuenta de que la crisis ha llegado. Y lo que sucederá después es aún más preocupante. Los gobiernos, tratando de contener el pánico y evitar una escasez total, pueden decidir racionar la comida. Se imponen medidas de restricción para controlar la venta de productos esenciales. Ahora cada persona solo podrá comprar 1 kilo de arroz por semana, 1 litro de leche por familia y los paquetes de harina solo se venderán a quienes estén registrados en un programa de control. Las colas se vuelven enormes y la gente tiene que levantarse temprano en la mañana para asegurarse de tener derecho a algo. La sensación de normalidad desaparece y cada visita al mercado se convierte en una batalla, donde el miedo a salir con las manos vacías es real. Pero no todo el mundo acepta estas restricciones. Cuando el acceso a los alimentos se convierte en un problema, el mercado negro explota. Lo que antes costaba unos pocos dólares, ahora vale 10 veces más. Una simple bolsa de arroz se comercializa como si fuera oro. Azúcar, el aceite e incluso las conservas se venden a precios increíbles. Quienes tienen dinero pagarán cualquier precio para garantizar la comida. Quienes no la tienen necesitan encontrar otra solución, y a menudo esta solución implica desesperación y actitudes impensables. Y es exactamente en este punto cuando sobreviene el caos. Cuando el hambre se hace realidad, la desesperación habla más fuerte. La gente pelea en los mercados por el último paquete de harina. Los camiones de suministros son saqueados antes de llegar a su destino. El aumento del robo de alimentos se hace evidente, ya que quienes no pueden comprarlos intentan asegurar su supervivencia por todos los medios posibles. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de gente que iba y venía del trabajo, ahora son escenarios de tensión. El miedo se apodera de las familias. Cada comida se convierte en una preocupación, y para aquellos que no se han preparado, la única opción es confiar en las migajas que aún quedan. Pero, ¿qué pasa después?
¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una sociedad en estas condiciones? ¿Durante cuánto tiempo podrá el racionamiento controlar la situación? ¿Existe un punto de retorno o a partir de esta etapa el colapso se vuelve inevitable? Ahora dime, ¿alguna vez has imaginado cómo sería pasar por esto? ¿Notas ya señales de que nos dirigimos hacia esta situación? Comentario: supermercados vacíos. Aquí abajo. Y cuéntame cómo es el ambiente donde vives. Tu comentario podría ayudar a abrir los ojos a mucha gente. Si algo nos enseña la historia, es que quienes se preparan con antelación sufren mucho menos cuando llega la crisis. Las personas que esperan hasta que los supermercados estén vacíos, hasta que los precios sean insostenibles, hasta que el gobierno comience a imponer racionamiento, son los que enfrentan las peores consecuencias. Pero mientras muchos ignoran las señales y creen que eso nunca sucederá, otros están tomando medidas ahora para garantizar que, cuando llegue la escasez, tendrán seguridad alimentaria y tranquilidad. La pregunta es, ¿de qué lado quieres estar? La preparación comienza con una acción inteligente. Esto no significa correr al mercado y comprar cualquier cosa por impulso, sino almacenar alimentos esenciales, duraderos, que aportan nutrición y energía sin ocupar mucho espacio. Granos como el arroz, los frijoles y las lentejas son pilares fundamentales, ya que duran años si se almacenan bien y aportan proteínas y carbohidratos esenciales. Harina, pasta y avena garantizan versatilidad en tu dieta. El aceite de cocina es un artículo que pocos valoran hasta que desaparece de los estantes. La sal, el azúcar y la miel no solo conservan los alimentos, sino que también duran indefinidamente. Las conservas son prácticas y garantizan diversidad de existencias. Pero no se limite a comprar y olvidarse. Es necesario rotar la comida, consumiendo los más antiguos y reemplazándolos constantemente, asegurando que todo esté siempre dentro de su fecha de caducidad y listo para ser utilizado. Pero ¿qué hacer si la crisis dura más de lo esperado? Si los mercados no se reponen, si los precios no vuelven a la normalidad. En ese tiempo, quienes tienen una fuente de alimento alternativa tienen ventaja. Si todavía crees que es imposible producir tus propios alimentos porque vives en un espacio reducido, piénsalo de nuevo. Incluso en los apartamentos es posible cultivar especias, verduras e incluso algunas hortalizas. Macetas en el balcón, huertos verticales, pequeños espacios en la cocina. Todo esto puede marcar la diferencia cuando los mercados están vacíos. Cualquiera que tenga un patio trasero puede ir más allá. Plantar yuca, batatas, criar gallinas para obtener huevos, aprender técnicas de conservación como la deshidratación y la fermentación. Puede parecer sencillo ahora, pero en una situación de escasez, cada alimento producido se convierte en moneda de cambio o, simplemente, en la garantía de una comida cuando otros no. Tienen más opciones, pero no tiene sentido almacenar comida y plantar tu propia comida si no seguir las señales de lo que está sucediendo en todo el mundo. Una crisis alimentaria rara vez se limita a un solo país. Cuando un gran productor de trigo, maíz o soja sufre sequías o inundaciones, el impacto se siente a nivel mundial. Si un país decide recortar las exportaciones para proteger a su propia población, las consecuencias llegan a los mercados internacionales. La inflación, los costos de transporte, los problemas de la cadena de suministro, todos ellos pueden monitorearse antes de que los efectos lleguen al consumidor final. La información adecuada en el momento adecuado puede marcar la diferencia entre actuar antes o desesperarse más tarde. Si sigues lo que está sucediendo y notas que los precios de ciertos alimentos están subiendo rápidamente en otros países, ahora es el momento de abastecerte antes de que te golpee la crisis. Si un gobierno anuncia restricciones a la exportación de un alimento esencial, es una advertencia de que pronto se volverá más caro o escaso en el lugar donde se vive. Seguir las noticias económicas y climáticas no es solo curiosidad, es una estrategia de supervivencia. Y para aquellos que piensan que todavía pueden contar con los supermercados para solucionar cualquier problema, aviso: cuando llega la crisis, los mercados son los primeros en fallar. Depender exclusivamente de ellos es un grave error.
Durante pandemias, huelgas, crisis económicas o desastres naturales, los estantes se vacían rápidamente y los precios se disparan. Pero quién sabe, ferias locales, productores independientes y alternativas de compra directa puede superar estos problemas. Los pequeños agricultores, las cooperativas y los mercados de productores son opciones que a menudo garantizan mejores precios y una mayor disponibilidad de alimentos, incluso cuando los grandes mercados ya están pasando apuros. Además, aprender a conservar y almacenar alimentos a largo plazo puede ser la clave para evitar depender por completo de lo que está disponible en las tiendas. La preparación no se trata de miedo, se trata de independencia, sobre garantizar que usted y su familia tengan seguridad alimentaria cuando otros están desesperados, esperando que los problemas se resuelvan por sí solos. La crisis no avisa cuándo llegará, pero las señales ya están ahí. La única pregunta es, ¿estás listo para actuar ahora o esperarás hasta que sea demasiado tarde? Ahora, tienes la información que la mayoría de la gente ignora hasta que es demasiado tarde. Ahora puedes ver las señales que anuncian una crisis alimentaria y saber exactamente qué pasos tomar para garantizar la seguridad de tu familia. Mientras muchos todavía esperan que la situación empeore para reaccionar, usted ya está un paso por delante. Y eso marca la diferencia. Pero la preparación no termina aquí. ¿Qué hacer cuando la crisis ya ha comenzado? ¿Cómo garantizar que sus existencias duren más? ¿Cuáles son las estrategias que pocas personas conocen para conseguir comida incluso cuando los estantes están vacíos? En el siguiente vídeo te mostraré técnicas esenciales para superar periodos de escasez y evitar errores que pueden costarte muy caro en una crisis. Si esto tiene sentido para usted, entonces ya sabe qué hacer. Pulsa este botón rojo para seguir siguiendo, activa la campanita para recibir una alerta del próximo video y deja tu comentario abajo, porque tu experiencia puede ayudar a otras personas que aún no han visto lo que está pasando. Y por supuesto, su me gusta aquí es la manera de garantizar que este conocimiento llegue a más personas antes de que las tomen por sorpresa. Si la información adecuada en el momento adecuado puede cambiarlo todo, imagina lo que viene después. Nos vemos en el próximo vídeo.